Hey, espera, antes de comenzar el video te quería comentar algo importante. Si te gustan las clases y quisieras verlas en vivo, no dudes en entrar a nuestro canal de Discord. Damos las clases en vivo cada 2 miércoles, en los horarios que ves en pantalla. Ahora sí, te entro video. Ahora sí, vamos a empezar a hablar respecto a lo que es el eneagrama. Y mira nada más, también llegó nuestro estimado Milo. Bueno, a ver, en sí, ¿qué es el eneagrama? Y ¿por qué es importante definirlo cuando hablamos del MBTI? Son dos buenas preguntas que es bueno hacerse. Pero antes que nada, en sí, ¿qué es el eneagrama? Es lo primero que vamos a comenzar a decir acá. Ya saben que yo soy una persona que no siempre está en ordenada y así, pero me fijo los puntos. En sí, el eneagrama es el nombre de ese símbolo que muchas veces vemos. O sea, ese círculo con 9 puntas. Digamos es la estrella de 9 puntas, por así decirlo. Así como penta significa 5 y grama es como diagrama, como símbolo. El pentagrama es un símbolo de una estrella de 5 puntas. Bueno, el eneagrama viene de enea, que significa 9, y grama como de decir diagrama. Es un diagrama de una estrella o algo así, porque no necesariamente es una estrella, pero es un diagrama de un círculo con, digamos, un símbolo adentro que tiene 9 puntas. En sí, esto es importante aclararlo porque el eneagrama no es solamente, o sea, esa imagen que tenemos del eneagrama no solamente es un símbolo. En sí representa muchas cosas de cómo se organizan las personalidades, de cómo se guían entre los sistemas. O sea, es muy importante la imagen base del eneagrama. Ahora, en sí es el esquema del símbolo, es eso. Pero, ¿qué es el eneagrama de la personalidad? Porque así deberíamos llamarlo, el eneagrama de la personalidad. ¿Qué es? Bueno, en sí es un sistema como otros sistemas de personalidad, pero diferente. Porque este en sí no solamente se trata de categorizar a las personas como diciendo que tienen cierto patrón de personalidad, tienen tal o cual actitud, sino que además también se trata de algo más. Buenos días. Pues, si gustas, siempre eres bienvenido también en esto y puedes también entrar acá. Por el momento estoy bien, pero como dije, nunca está de más la participación de más gentes y tú eres gente, entonces siempre viene bien, si quieres. Entonces, bueno, igual les comento diciendo, pues, también puedes estar acá y tu mera presencia ya de por sí es grata. Como les decía, la cuestión con el eneagrama es eso, que no solo se trata de definir la personalidad, también se trata en gran medida de hablar de otros aspectos de la persona. Bueno, vamos a ponerlo así. Como lo dijo una vez Sai en ese video, el eneagrama no define lo que somos, define la máscara que portamos para no enfrentar nuestros miedos, traumas, dudas e inseguridades, porque eso es lo que define el eneagrama en sí. Es decir, define esos patrones que tendemos a adoptar para no afrontar o escapar de nuestros miedos, inseguridades, temores. Define como esas fijaciones, esas tendencias generales que suelen ser el resultado de un trauma o una herida del pasado, de la infancia. ¿Cuál herida del pasado de la infancia? Por ejemplo, si las dos personas, si esa persona y yo, ambos sufrimos de maltrato, ¿seremos iguales? No necesariamente. Aquí es donde es importante aclarar que el eneagrama no define solamente, no se trata de ver cuál es la herida de la persona. Todos interpretamos el mundo diferente y todos hemos vivido, lastimosamente, muchas cosas que no siempre son tan positivas. Entonces, yo, school. No, Scrub. Buenos días. Como les decía, el eneagrama no solamente se trata de ver el trauma de la persona, porque todos hemos vivido experiencias a veces similares en mayor o menor medida y distintos tipos de traumas, por así llamarlos. No se trata de que si todas las personas que vivieron una circunstancia en particular terminan teniendo una personalidad en particular, sino que esto es un poco más relativo, depende de cómo lo percibe el sujeto en cuestión. Es decir, más de una persona, por ejemplo, pudo haber sentido que le abandonaban, o que no era importante, o que le privaban de algo placentero y así. Pero es aquello que haya sido más significativo para la persona, lo que le haya marcado más, eso es lo que termina considerándose, dentro de ese sistema, la herida de la infancia. O sea, aquello que marcó más a la persona y define una buena parte de su forma de actuar, su ego. Porque de eso se trata el eneagrama, de definir el ego. Ahora, cada número que ven en el esquema del eneagrama es una de las posibles opciones del ego, o sea, el número base, que se basa mucho en la vivencia, la fijación que tenemos, y aunque logremos, digamos, enfrentar o superar ese trauma, no necesariamente cambia nuestro eneatipo de ego, o sea, la base.
Ahora, esto no es ego como decir egocentrismo o algo por el estilo. No, esto se refiere al ego porque es una forma en la que muchas veces se refieren en la psicología, en muchos sistemas de personalidad, se refieren a la base de la personalidad, la identidad base, la que no cambia, la que es, digamos, inmutable, por así decirlo, porque no cambia a otra personalidad, sino que varía dentro de ciertos parámetros, por así decirlo. Entonces, eso es el ego. Hay 9 posibles opciones. Y, como dije, estos números se utilizan para muchas cosas. O sea, las líneas en el esquema del eneagrama representan muchas cosas, pero eso lo iremos viendo a medida de las clases. Pero a grandes rasgos es así. De los 9 tipos que salen en el eneagrama, uno puede ser, por ejemplo, uno de ellos. Vamos a poner, por ejemplo, el 9. Por ejemplo, el eneagrama, reitero, no es que dice que por ser un eneatipo 9, uno tiene una actitud, no lo sé, distante quizás, o sobreadaptativa, y uno es así y así se va a quedar. No. El eneagrama habla de la tendencia general que uno ya tiene, la predisposición en base a lo vivido, pero que no se supone que uno se quede con eso. Se trata de que uno lo vea, porque el eneagrama aclara, digamos, primero que nada, uno puede notar ciertos patrones de conducta. Una cierta herida de la infancia desemboca en ciertas cosas. Vamos a hablar de uno muy popular y muy mal interpretado a veces. El eneatipo 8, muy famoso porque se suele atribuir a líderes, jefes, personas que mandan, personas que son machos alfa, pero eso es una gran ironía, porque el eneatipo 8 no se trata de ser una persona que manda o que tiene el control todo el tiempo, ni siquiera es todo lo que ocurre siempre. El eneatipo 8 se basa en, por ejemplo, en ese ejemplo particular, tener la herida de la vulnerabilidad. Sentir que la persona fue vulnerada en el pasado, que abusaron de ella, no en un sentido más, digamos, terrible, sino en el sentido de que pasaban por encima de ella. De que, no sé, le molestaban, tal vez le hacían bullying, tal vez le tomaban sus cosas y se las agarraban y le decían, ¿qué vas a hacer? Reitero, no se trata de una vivencia en específico, no. Se trata de cómo lo percibía la persona en cuestión, qué es lo que más le marcó de ello. En efecto, y es que de eso se trata el eneatipo, que esa persona que se sintió vulnerada, pisoteada en el pasado, sentía que si no tenía suficiente fuerza, bueno, esta vida es cazar o ser cazado, es comer o ser comido, es pisar o ser pisado, y decidió que ya no va a ser una persona que sea pisoteada, ahora va a ser la persona que pisotea a los demás antes de que le pisoteen a él o ella. Esa es un ejemplo del eneatipo 8, de la herida de la infancia. ¿Pero eso significa que esa es la naturaleza de una persona con el eneatipo 8? No. Eso solo es la respuesta a la herida de la infancia, la respuesta al trauma. Pero no es todo lo que la persona puede llegar a ser. En realidad, digamos que es la comodidad. Digamos, es lo cómodo. Es más fácil estar simplemente tratando de sobrecompensar, de ser fuerte para evitar que te pisen. Eso es lo que es el eneatipo 8. Un esfuerzo que no le deja sentirse del todo seguro y no le deja confiar del todo. No quiere mostrar su vulnerabilidad, algo que es parte de todos nosotros y que nos ayuda a conectar. El eneatipo 8 prueba los límites y sigue poniéndolos a prueba fuertemente para que nadie trate de intentar acercarse a sus límites. Sobrepone, empuja antes de que le empujen. Y eso le puede causar problemas y así cree que es el mundo. Pero entonces, si no es así, ¿qué es lo que propone el eneagrama? ¿No describe que hay gente que tiene esa forma de ser y ya? No. Porque el eneagrama lo que propone es que, si bien hay ciertas, digamos, fijaciones, también se le dice pecado capital o pecado. Pero esto es más una terminología como por darle un nombre particular. A veces se le llama fijación, a veces se le llama pecado, pero no es que es un pecado en el sentido literal de la palabra. Y en el caso del eneatipo 8, se suele llamar a esto la lujuria. O sea, el exceso por algo, llevar las cosas al límite, más allá, probar los límites y seguirlos y encontrar ese placer en probar los límites y llevar las cosas al extremo, exagerar, el exceso. Eso es lo que aquí se propone como la lujuria, hacer las cosas con mucha pasión y muchas ganas. Podría aprenderme lo necesario para este tema en cuestión, pero me gustó y me voy a aprender mucho más de lo necesario. Me esforzaré, no dormiré leyéndomelo. Voy a pensarlo todo el tiempo. Mientras estoy disfrutando de otras cosas, voy a estar también pensando en ello. Voy a hacerlo tan bien que, no sé, algún ejemplo para decir que voy a hacerlo tan bien que va a doler. Algo así. Algo así es la exageración que a veces se puede desembocar el eneatipo 8. Pero, reitero, esto es solamente por sobrecompensar, por mostrar fortaleza, por mostrar poder para no ser pisoteado, probar los límites y, si es posible, socavar a otros para que estén por debajo.
para que nunca le vean vulnerable como cree que es lo que le dañó en la infancia. Pero esa no es, digamos, la virtud de un enetipo 8. Ojo que esto es un ejemplo y que hay un ejemplo de esto para todos los enetipos, pero estás explicando. Esa es la tendencia general para cubrir este trauma. Pero ¿qué es lo que realmente ayudaría al 8? Y es que la vulnerabilidad, mostrar lo que sentimos, mostrar que a veces necesitamos ayuda y podemos recibirla, es algo que es parte de la personalidad de todos, es parte de conectar con los demás, mostrar la vulnerabilidad. Entonces, eso mismo es algo que aplica para el 8. La virtud del enetipo 8 sería, irónicamente, como pasa con todos los enetipos, irónicamente es hacer lo opuesto a lo que normalmente hace, o mejor dicho, aprender a aceptar eso. El enetipo 8, volviendo con el ejemplo, su verdadera virtud, vendría siendo la aceptación de la propia vulnerabilidad. En efecto, enetipo 3, enetipo 7 y hasta el 9, porque como dije, todos tienen una forma de mostrar cómo llevan las cosas al extremo para no atender sus sentimientos internos. Pero de eso se trata. En este caso, el enetipo 8 lo que tendría que hacer es aprender a aceptar la vulnerabilidad que a veces, como todo ser humano, puede sentir. Aceptar que tiene sentimientos, que las cosas le pueden doler, que no siempre tiene que verse fuerte y que aunque no es como que vaya a confiar siempre en todo el mundo, puede haber personas a las que les confíe lo que siente. Ese es un ejemplo. Entonces, de eso se trata en este ejemplo en particular del 8, el enneagrama. Muy a grandes rasgos, porque hay más detalles, más matices que se añaden, pero sería algo así. O sea, se trata de que uno vea cómo es, vea la tendencia en la que está cayendo, los problemas que causa y vea que hay más alternativas, más caminos, más cosas que hacer. Y que a veces no es tanto lo que es cómodo seguir haciendo, sino lo que sería incómodo pero necesario empezar a hacer. Ahora, viste un muy buen ejemplo, Galileo Galilei, el enetipo 7 y el 3, porque no todo es el 8. Ese es el punto. El 8 no es que le gusta mandar. Lo hace por sobrecompensar para cubrir su vulnerabilidad porque cree que debe cubrirla en exceso, porque es pisar o ser pisado. Cree. Pero resulta ser que encontrar ese equilibrio es lo que le ayuda. Pero ¿qué pasa con el enetipo 7, por ejemplo? Que a veces se le suele poner, por ejemplo en PDB, en Personality Database, como personas alegres, entusiastas, que siempre están bien. Esa persona ya es feliz, ¿no? O sea, ¿qué tiene que cambiar una persona que ya es entusiasta y alegre y siempre va feliz por la vida? Hay un dicho bien dicho, que dicho dice que todo en exceso es malo. Y vamos a darles un ejemplo ahora también con el 7. Aunque está cerca del 8, no son tan parecidos en algunos aspectos. Pero ya les explicaré por qué estar cerca es importante. En sí, el enetipo 7 es otro ejemplo de cómo lo que parece una virtud, como el entusiasmo y la alegría, es solo la comodidad en la que recae para no atender sus heridas internas, sus sentimientos, lo que verdaderamente le importa y no lo intenta. El enetipo 7 viene siendo más bien el escapismo por medio de ese entusiasmo, por medio de esa alegría. Fingir demencia y no ver las cosas negativas por ahí, sino centrarse solamente en lo bueno. Entonces, de eso se trata. Porque pudo ser una persona que sintió dolor o privación del placer, o sea, que le privaban de cosas cuando estaba pequeño. Quizás, no sé, le ponían a pasar tiempo sin comer. Quizás la encerraban en el cuarto y no le dejaban salir a jugar con otros niños o niñas. Quizás solo no le daban cosas que quería. Pero el punto es que esa persona lo haya interpretado subjetivamente como que me quitan el placer de la vida. Me siento mal cuando no estoy sintiendo placer. Buscaré placer para evitar sentirme mal. Y es por eso que la fijación, o lo que se suele llamar el pecado del enetipo 7, ojo, recuerden, pecado no como un pecado capital realmente, sino solo es una terminología para referirse a eso de manera más interesante, llamativa, pero no literal. Entonces la fijación / pecado del enetipo 7 sería la gula. O sea, comer y comer y comer y probar de algo nuevo cada vez. Pero ojo, no gula literal de siempre estar comiendo, no. Gula como de querer probar siempre un poco de todo, siempre querer buscar algo más que hacer para que no quedarse sin estar probando algo. Comida, juegos, salidas, cosas, actitudes, conceptos, lo que sea que distraiga la mente para que no tenga tiempo de quedarse tranquilo y pensar en los problemas que tiene la vida, atenderlos, las situaciones que requieren más introspección. Estar triste no es malo, siempre y cuando no se lleve el exceso. Estar triste es parte de la vida y de lo que ayuda a tener introspección. Es un aspecto importante que la gente con enetipo 7, por ejemplo, ignora. En efecto, es un tipo de marca que la persona lleva consigo, es el pecado, pero, hey,
Eso sí, recordemos esto. La persona no es solo eso. Eso es solo lo que le sale cómodo hacer para no enfrentar sus, digamos, dificultades internas, aquellas cosas que si las enfrenta le iría mejor. Y entonces de eso se trata. Como en el 8, que trataba de verse muy fuerte, pero tenía que aceptar que a veces podía aceptar su propia vulnerabilidad, aunque sea con unas pocas personas, aunque sea en privado, aceptar que la tiene. Igual pasa con el 7. Muy entusiasta y todo, ¿verdad? Pero ¿y si le baja un poco más a la vida? Y acepta sentirse triste a veces para analizar lo que siente, para darle solución, para atender esas heridas que tiene, para atender esas preocupaciones. Ahí sí empieza a afrontarlas, en vez de fingir demencia y dejar que se acumulen, que choquen, que se caigan y mirar por otro lado y tratar de divertirse. Eso es como un ejemplo muy parecido a Aang, de Avatar. Luego me pondré a ver qué tanto le aplica y lo tipeamos, pero en sí sería eso. Aang tenía un enorme peso encima. Por mucho que tratara de divertirse y jugar al principio del viaje, él sabía que de todos modos eventualmente iba a tener que enfrentarse al Señor del Fuego y tal vez enfrentar gente, quizás arrebatarles la vida, por así decirlo, y quizás iba a tener que hacer esto y no le agradaba mucho. Pero ¿qué hacía él? Se distraía, jugaba, bromeaba, trataba de hacer otras cosas que le ayudaran a no pensar en eso que le hacía sentir mal, porque en realidad no quería enfrentar eso. Pero era parte de su vida y la responsabilidad. No es que tenga que estar siempre serio, pero irse al otro extremo tampoco ayuda. Entonces, eso, la verdadera virtud del N-tipo 7 sería la sobriedad, lo opuesto a la gula. Sobriedad en el sentido de saber medirse, saber no estar probando cada cosa, sino quedarse con una sola y hacerla bien, con calma, con lentitud, atenderla adecuadamente y no estar buscando otras cosas que distraigan para nunca terminar nada. Ahora, esos solo fueron ejemplos de algunos eneatipos, de cómo es que tenemos el eneatipo. Habla de nuestra tendencia general, lo que nos acostumbramos a hacer, lo que nos sale cómodo hacer, pero que no necesariamente es lo que deberíamos seguir haciendo. Reitero, de eso se trata el eneatipo, de decirte cómo eres y decirte que eso es una trampa del ego para protegerte del dolor, pero que puedes enfrentarlo, haciendo lo opuesto, lo que a uno no se le hubiera ocurrido. Ya tiene uno la idea en este esquema, de eso se trata. Si uno es un eneatipo 7, uno ya sabe que debe atender esos, digamos, traumas más internos. Como Aang de Avatar. Bueno, a él le tocó. Quisiera lo que quisiera, supongo, ¿no? Porque pues así lo quiso la trama, mijo. Entonces, ese es el punto. Ahora, el eneagrama, como dijo, es que me gustó mucho el video que puso Sai porque lo entendió tan perfectamente. El eneagrama no define tu personalidad. Define aquello con lo que cubres tus heridas para no enfrentar lo que temes, valga la redundancia. Pero entonces, ¿qué pasa con esa gente que tiene un eneagrama que dice, no sé, 7W8, 7W6, 5W7? ¿Cómo es? ¿Se puede ser un 5W7? Pues no. ¿O sí? La respuesta es yes, not. O sea, sí, pero no. O más bien no, pero sí. No exactamente. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver. Primero lo primero. Hay un tema acá que es importante aclarar. No es el elefante en la habitación, pero ustedes lo encontrarán mucho en el eneagrama, y es el ala. Ahora, cuando ven a una persona que tiene un eneatipo y dice, por ejemplo, el primer número de la izquierda, digamos, es un, no sé, 5. Luego hay una W y luego dice 6. 5W6. ¿Qué significa esa W? La W es de ala en inglés, que en inglés es wing, y por eso es una W. Pero igual pueden colocar ala y ya, es indiferente. Por lo general se sobreentiende que el número de la derecha es el ala. Ajá, ok, pero ¿qué es el ala? Bueno, el ala es el número que está cercano a, valga la redundancia, al número anterior en el eneagrama. Es decir, si uno es un 5, uno tiene arriba el 6 y abajo el 4. O sea que su ala puede ser uno de esos dos números adyacentes. O sea que si uno es, por ejemplo, no sé, eneatipo 8, uno no puede ser, si uno es eneatipo 8, por ejemplo, no puede ser 8 a la 1, pues no, al menos no con el ala. Con otras cosas puede ser, pero ya llegaremos a eso. El ala es el número adyacente, uno de los dos números adyacentes, o más bien, en realidad, ambos. Se toman ciertos aspectos sueltos, algunos aspectos no tan marcados, pero que se ven un poco, de un eneatipo adyacente a la persona. Ahora, la cuestión es que el ala no necesariamente es tan marcado, es cuestión de desarrollo de personaje, por así decirlo, ir tomando rasgos de los otros eneatipos alrededor. Pero es muy importante aclarar. ¡Ay, mira, hay una pregunta! Ah, mira, nada más, un 5 a la 4. En efecto, bueno, verás.
Muy bien, muy buena pregunta. Me ayuda a centrarme en el tema. Me encanta cuando me hacen preguntas. Y pueden seguirlas haciendo. Bueno, a ver. 5 a la 4. ¿Cómo es esto? Bueno, más allá de la fijación del 5, su pecado, su tendencia y su virtud verdadera, que implica ya dejar de salir de ese conformismo de sí, el punto del 5 a la 4, en el tema que estamos hablando del ala, es que tienes el ego, tu ego sería el 5. Eso no va a cambiar. Puedes tenerlo de la manera más madura, positiva y desarrollada, o puedes tenerlo como la base que está en camino. No es que eso no, el hecho es que seguirá siendo 5. ¿Y cómo es el eneatipo 5? El eneatipo 5 es una persona a la que le gusta informarse mucho de temas y le gusta saber bastante para sentirse muy competente con algo, básicamente porque tiene miedo a pasar vergüenza si no supiera suficiente de algo. Ese es el punto, esa es la razón por la que el 5 vive aprendiendo tanto de las cosas, porque siente miedo a hacer el ridículo, siente miedo a no ser capaz, no ser suficiente por sí solo, siente que debe poder ser suficiente por sí solo sin ayuda de otros, y que debe, ese es el punto. Ahora, y por eso acumula conocimientos, recursos, capacidades, pero esto es una trampa interna que se pone sin darse cuenta. Mucha búsqueda, mucha preparación y así, pero al momento de la verdad es solo la búsqueda constante, pero al momento de la verdad no termina actuando como tal. Un momento. Ahora sí, entonces es eso, es la acumulación constante de conocimiento para estar preparado algún día, pero nunca termina de sentirse lo suficientemente preparado. ¿Y qué es lo que tendría que hacer el 5 en este caso? Pues dejar de acumular conocimiento y actuar con confianza. Tomar la iniciativa y la confianza de que es capaz de hacer algo y aceptar ayuda, porque los 5 es otra cosa que varía según la variante instintiva, pero ya luego vamos a eso. Ahora, ya definido el 5, ¿qué tiene que ver el 5 a la 4? ¿Y qué pasaría si fuera 5 a la 6, por ejemplo? Bueno, el ala, la que se pone al principio, la que se pone ahí, porque puede tener más de una, es la que está más marcada, la que es más notoria. O sea, un 5 a la 4 es lo que ya les dije del 5 y puede tomar características del eneatipo 4. No todas. El eneatipo 4 se caracteriza muy a grandes rasgos, ojo, ya llegará al punto en que definiremos cada uno bien a detalle, pero el eneatipo 4 en sí es sentir que no le entienden, que no vale igual, y que por más que sea, las personas no le pueden entender y que eso le hace estar distanciada de la gente. No me entienden, me siento como que me voy a alejar, pero al mismo tiempo no quiero alejarme del todo, no quiero perder a la gente, quiero que, aunque sea les importe si me estoy yendo. Y eso es el punto. Y entonces despoca una personalidad llamativa pero melancólica, porque por más que quiera que la gente la entienda, o incluso si lo intentan, nunca siente que le comprenden del todo, nunca siente que está conforme, nunca se siente verdaderamente feliz, o a primera vista eso parece, no necesariamente. Esa es como la trampa del 4, pero en la que cae. Pero, ¿qué pasa con un 5 a la 4? Bueno, les mencioné muchas características del 4, pero el 5 a la 4 no tiene todas esas. Puede tener algunas, más o menos. Puede que se prepare bastante para sentir que es conforme, o sea, que sentir que es capaz en algo, sentirse preparado, pero no necesariamente, o sea, sentirse preparado es eso, para no hacer el ridículo, pero, aún así también siente que no solamente tiene que estar preparado sin ayuda de los demás, sino que además los demás no lo entenderían de todos modos, no entenderían las cosas como él, no las harían tan bien como él y no lo entenderían a él. Así que está mejor solo. Añadimos un detallito del 4, que es, yo creo que no me entienden y no me van a entender y mejor me alejo. Esta es una característica no tan positiva del 4 porque puede terminar tomando. Ahora, igual y el otro número adyacente al 5 es el 6. Y el 6 es un poco más de dudar de sí mismo, de los demás. Duda de si lo que está haciendo es correcto. Muchas dudas e hipervigilancia, quizás porque tuvo muchas inseguridades en el pasado, quizás porque lo reprimieron mucho y se equivocó antes, pero entonces, ¿por qué? Entonces el 5 puede tener características del 6, su duda, su paranoia, su intento de fijarse en el futuro y unas normas externas a él para no sentir que se equivoca. O en el 4, ¿cómo es esto? Pues la que se ve más marcada, entre comillas, es el ala que se coloca, en el que se ven unas cuantas más características. Y es una cuestión de introspección, de leer ese eneatipo y quizás hasta cierto punto de ayuda. Pero en sí, si por ejemplo tú eres 5 y te sientes identificado mucho más con el 5 que con otros,
pero ves en ti como que ciertas características del 4, eso sería tu ala. Ahora, es importante definir el ala, porque la persona puede tomar aspectos de sus dos alas a medida que se va desarrollando, pero, en el eneatipo, en el eneagrama, el ala no es algo en lo que haya un consenso tan marcado. Hay ciertos autores que hablan de su importancia, que se toma en cuenta, pero en sí, lo más importante en el eneatipo viene siendo el tritipo. Y el ala es como un punto de apoyo, una referencia general, pero que no necesariamente descarta lo demás. Tiene ciertas características que puedes identificarte con un número adyacente a ti, en ese diagrama conocido como el eneagrama, pero es que no tiene que definirte tanto, y no está tan claro lo del ala. Repito, un libro puede decirte, es que el ala define ciertos aspectos de cómo eres si tienes uno solo, y otro libro puede decir, tú tomas las dos alas y tomas las mejores o peores características de una u otro lado. O sea, no hay un consenso tan establecido con el ala del eneagrama. Solo, la idea general es esa, que tienes un ego, un eneatipo ego, y tienes el otro que es tu ala. Mira nada más, qué buenos ejemplos. Entonces el numerito que está al lado del eneatipo principal, es decir, 5 a la 4, 5 a la 6, se elige de acuerdo a cuál es más representativo, ¿sí? O sea, el que está a la izquierda es el que es más tú en la vida y ese se supone que no cambia. Oscila dentro de ciertos parámetros, pero no cambia. Y el ala, pues puede cambiar dependiendo del autor, pero por lo general se coloca el que ves que tienes más características de uno de tus números adyacentes. Y sin embargo, el ala, repito, no es algo tan significativo como lo que coloca acá Scrubs 66, que pone acá su tritipo. Algo muy interesante porque el tritipo es una cosa que define un poco más que el ala, está más claro, hay un consenso más claro sobre el tritipo y dice más detalles. Ahora, ¿qué es el tritipo? Bueno, cuando una persona coloca su eneagrama y lo coloca con más detalle, más completo, coloca su ego, claro, el número que está el primerito a la izquierda, la W, que es del ala, un número que representa el ala, en este caso 9 a la 1, y luego coloca 3 números. ¿Esos 3 números qué? ¿Qué son esos números? ¿Qué significan? ¿Qué implican? Pues, este vendría siendo el tritipo. Se llama así, en parte porque son 3 números, y en parte porque hay 3 triadas. Y ahora vamos a eso. Pero quiero que se fijen en un detalle muy importante. El tritipo son 3 números, y el primero siempre es el número del ego. O sea, si uno es eneatipo 5, entonces su tritipo puede ser, no sé, 5, 3, 4. Bueno, no 5, 3, 4, no. A ver, 5, 8, digamos 6, por ejemplo, y así. Bueno, no. Ya les digo bien, un ejemplo, a ver, porque tengo que hablar de las triadas. El hecho es que el primer número del tritipo es el número de su ego. O sea, tu ego, ese es el mismo. El tritipo es como decir, si no ponemos el ala, ignoremos el ala, es tu ego y otros 2 números que le complementan. Ahora, ya sabemos que el eneagrama viene de enea, de 9, y de diagrama, que es un diagrama. Entonces es como un pentagrama, es un símbolo de 5 puntas, un eneagrama es un símbolo de 6 puntas, metido en un círculo. Ahora, 9 es un número que, digamos, se puede dividir 3 veces entre 3. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En realidad, hay 3 triadas. Bueno, de hecho las 3 triadas más concretamente son 5, 6, 7. Ojo, 5, 6 y 7. Esto sería interesante que lo anotaran, pero igual va a quedar grabado, igual se lo seguiremos pasando. 5, 6 y 7 son una de las triadas. La triada de la mente, del pensamiento. La otra triada, o sea, los otros 3 números, son 8, 9 y 1. Ojo ahí, van en ese orden, 8, 9 y 1, porque recuerden que da toda una vuelta. Es la triada visceral, o de lo físico. Y por último, bueno, se le llama de varias formas, pero la visceral es, digamos, uno de los nombres más conocidos, porque hay más de uno, pero sigue representando la misma cosa. Es como lo de pecado o fijación. Un término, pero que no cambia el significado. Y la siguiente triada es el 2, 3, 4. Es la triada de la emoción, por así decirlo, del corazón. Ahora, estos nombres sí significan algo. Nuevamente son una terminología. Las 3 triadas se llaman así, o sea, son 3 grupos de 3 números que tienen algo en común. Los 3 números de la triada de la mente, los 3 eneatipos, 7, 6 y 5, tienen una cosa en común. El miedo. Lo que les define es el miedo. La base de su trauma es el miedo a algo. Y sus acciones y actitudes son para evitar ese miedo.
el miedo a hacer el ridículo, el miedo al dolor, el miedo de repente a equivocarse y hacer algo mal. De eso se trata en la tríada de la mente. Ojo, no se trata de que estos son inteligentes, intelectuales o más lógicos, no, nada que ver. Al contrario, es que esa es la trampa en la que caen, en sobrepensar algo. El enetipo 7 siempre está buscando qué hacer, qué probar y con qué distraerse. En realidad, el enetipo 7 no está verdaderamente conforme, porque está pensando mucho en qué va a hacer después. No quiere pensar mucho en otras cosas, quiere pensar en qué va a hacer, qué puede hacer, todo lo que hay por explorar y por distraerse. Si estamos en una fiesta hoy, pues la fiesta de mañana estará más chida, ¿sabes? Mientras estoy en esta fiesta, yo pienso en la fiesta en la que podría estar después. O estoy en este parque, pero estoy pensando en la feria o en la convención en la que podré ir mañana. No está tanto en el presente, sino en el no pensar, precisamente no conectar consigo mismo en el presente. Para no tener chance de sufrir, para evitar el miedo a sufrir, para ni siquiera pensar en ello. El 6 es igual, el 6 teme equivocarse, duda de sí mismo. Por eso puede buscar autoridades o leyes o normas externas a él para tener una base en base a la cual actuar, valga la redundancia. Y así, pero es el miedo a equivocarse, la ansiedad, sobrepensar las cosas. O podemos tener al 5. Parece muy lógico y muy inteligente y muy sabio, pero en realidad es el miedo a equivocarse, el miedo a no saber lo suficiente para actuar. Y es el miedo a actuar. Ese mismo miedo le impide actuar, irónicamente. Son autotrampas, pero basadas en eso, en el miedo, sobrepensar, quedarse mucho en la mente y no vivir realmente las cosas, el presente. Eso es lo que hace que estos tres números estén en el mismo grupo de 3. Hay 3 grupos de 3, la tríada de la mente tiene eso en común. De eso se trata. Ahora, por eso se agrupan en 3 tríadas. Porque si se fijan, en el tritipo escoge 3 números, o sea, cada uno de una de las 3 tríadas y no se repite. Es decir, que si en su tritipo ustedes tienen, no sé, 5, como el ejemplo que preguntaron acá, entonces significaría que su otro número de la tríada no va a ser ni 6, no va a ser otro número del tritipo, no va a ser ni 6 ni 7. El tritipo no repite números de la misma tríada. El número queda ahí y ese es. Entonces, de eso se trata, en principio. Entonces luego tenemos a la tríada del corazón o de la emoción, que viene siendo 2, 3 y 4. ¿Qué tienen en común el 2, el 3 y el 4? A primera vista no se nota tanto, pero nuevamente tienen en común que caen en el mismo hueco, en la misma trampa interna. El 2, sí, en efecto, es una trifuerza, aunque más bien es una ena fuerza, es decir, te combinas 3 trifuerzas y haces una trifuerza más grande. Pero bueno, el punto es que me da risa que dice, no digas esas cosas, mi amor, y yo ya dije un ejemplo todavía más friki así, pero bueno, es divertido. De todos modos, ese es el punto, que la tríada de la emoción o del corazón se trata de que todos tienen en común que caen más o menos en el mismo predicamento. El 2 suele dar, porque espera recibir, pero no lo quiere pedir. Ojo, muy a grandes rasgos, es mucho más que eso, pero es como para dar una idea. Y entonces, en realidad lo que quiere es ese recibir ese afecto. Siente que no importa y que el afecto no lo merece por ser quien es, sino que se lo tiene que ganar. Pero no lo puede pedir, tienen que dárselo, esa es la prueba de que vale. Luego está el 3. El 3 quiere que se le demuestre, que se le dé aprecio, o sea, que la gente le quiera. Claro, igual que el 2. Pero el 3 cree que tiene que esforzarse y ser exitoso para que la gente lo vea y diga, wow, qué genial, vamos a apreciarlo porque mira todo lo que está haciendo para ser genial, se lo merece, vamos a apreciar a esta persona que es trabajadora, luchona, se esfuerza, es como una persona que se gana ese aprecio. Ahí caemos otra vez en la misma, el aprecio. Igual que el 2 da para recibir aprecio, da ayuda para recibirlo. El 3 se esfuerza y trabaja para ser alguien digno de aprecio y admiración, aunque descuida su propio mundo interno y no lo hace, o sea, no le da la atención que requiere. No tiene la introspección que debería, en pos de verse como alguien admirable por los demás. Y luego tenemos al 4. El 4 puede parecer un poco complejo, pero repito, cae en la misma cosa, el corazón, el sentimiento de aprecio por los demás. El 4 a veces siente que no pueden entenderlo realmente, que es una persona más complicada y que los demás no le van a entender. Y como no le va a entender, pues mejor me alejo. Pero tampoco quiero alejarme, yo sí quiero aprecio de la gente y quiero que me pidan que no me aleje. Entonces voy a hacer algo llamativo para que vean que soy alguien interesante y me aprecien, aunque en el fondo nunca siento que termino de conectar tanto como idealizo que quisiera. Y entonces puede parecer complejo, pero caen igual en el mismo truco, o sea, en la misma trampa interna. Quiere ser querido, pero siente que no lo logran querer como quiere,
pero en realidad es porque él no se quiere a sí mismo. El 4 tiene que aprender que vale y no solamente porque los demás se lo digan. Aprender a aceptar que las cosas de la vida como son, digamos, el aprecio, las emociones. Por eso cada vez es en la melancolía. Pero es eso, sí quiere el aprecio de la gente porque no siempre se aprecia a sí mismo. Y ahí está, es recaer en una trampa más o menos parecida. Ojo, recuerden una cosa muy importante. No es que esto es todo lo que la persona es. El eneatipo no define tu personalidad, sino que define, digamos, la tendencia general que uno hace sin darse cuenta. Y ya saberlo es el primer paso para cambiarlo, para encontrar tu verdadera virtud. Pero bueno, ya definiremos eso un poco más. No te preocupes, que recuerden una cosa muy importante. Esto que les digo no es algo malo. No es que sea algo por lo que deban sentirse culpables. Aunque entiendo que dependiendo del eneatipo de la persona, la reacción puede ser distinta. Eso no lo puedo negar. Pero de eso se trata, de que lo que se les está diciendo, esa tendencia general, aprenderse el eneagrama, ver sus propios patrones, les ayuda a salir de ese ciclo, a progresar, a aprender, a mejorar, a desarrollarse más. Entonces, de eso se trata. Ahora, reitero, ¿qué tienen en común 2, 3 y 4? Eso, la emoción. Querer amor no es malo, y lo merecen, aunque tienen que aprender a aceptar que sí lo merecen, independientemente de lo que estén haciendo. Pero tienen eso en común, y aceptarlo implica realmente superar eso. O sea, el sentimiento es algo en contra de lo que van, pero lo que pueden obtener. Es eso, el sentimiento, el aprecio, la conexión con los demás. E igual está mira esto. Claro, no es algo malo, lo vemos de manera friki, pues pueden ser en el tipo son presets. ¡Oh, qué buen ejemplo! Me encanta eso, sí, es el preset. Eso me recuerda, siento que puedo pensar en un ejemplo más friki todavía. Pero es eso, o sea, es el preset. No han evolucionado todavía. Lo que hacen puede funcionar en muchos aspectos. Pueden vivir la vida y ser personas funcionales en ese sentido. No significa que no puedan tener alegrías de vez en cuando, pero su alegría es mayor cuando afrontan sus traumas. El eneatipo, aprendérselo, conocerlo, ayuda a saber qué camino están tomando. No significa que solo con saberlo basta y ya de una vez, bueno, ya soy 5, ya sé que lo que tengo que hacer es actuar sin pensar. No necesariamente, porque no se trata de saber, sino de entender. Pero bueno, en parte eso ayuda a hacerles conscientes. Entonces, en efecto, un preset, lo que uno es por defecto y no es todo lo que será en la vida. Ahora, en sí, luego seguimos con la triada visceral, la confrontativa, que viene siendo 8, 9 y 1. ¿Qué tienen en común el 8, el 9 y el 1? El 9 se ve tan tranquilo, el 8 es tan intenso, el 1 es tan recto. ¿Qué tienen en común esos? Pues nuevamente, aparentemente nada. Pero vistos más a detalle, mucho. El 8 siente, digamos, ese deseo, esa pasión, esa lujuria, pero lujuria no entendida como lo que significa literalmente, sino dentro de esto, como el deseo de ser intenso por algo. Esa motivación relacionada con la ira. El sentir que le pisotearon, eso le generó ira, y quiere expulsar esa ira siendo quien ataque a los demás para no ser vulnerable, para no ser pisoteado, para mostrar fuerza. Aunque luego tiene que aceptar que eso no es todo en la vida, que puede sentir otras cosas y que no está en peligro simplemente por no estar siendo el que ataca todo el tiempo. Aprender a confiar. Luego tenemos a el eneatipo 1. El eneatipo 1 también tiene una gran ira, pero reprimida. Porque a diferencia del 8 que aprendió que tiene que expulsar su ira, la ira que le hicieron sentir tiene que sacarla y usarla como motor para pisotear a otros, el 1 más bien la contiene. Considera que mientras tenga autocontrol y se controla a sí mismo y a su entorno, puede controlar las cosas, que tiene que estar en control, en rectitud. No es tanto el control, más bien la rectitud. Bueno, sí, control y rectitud de las cosas para estar bien, para que todo esté en orden. Eso sería muy a grandes rasgos, el 1. Esa ira contenida, utilizada como motivación para no ceder. Y luego tenemos al 9. Reitero, ¿cómo el 9 puede ser alguien con ira? Pues sí, pero no la maneja igual. El 9 intenta fijarse en actividades superfluas, no, digamos, tener esa pereza de no atenderse a sí mismo, tratar de dejar un poco de lado lo que siente, pero esa ira se va acumulando hasta que explota. Y así es como el 9, en realidad sí siente ira,
solo que intenta desplazarla porque considera que no vale la pena como persona demostrar la ira que siente, pero sí la siente y eventualmente se le sale. Entonces, es eso. Tienen en común eso, ese manejo del rencor interno que no manejan adecuadamente, que quisieran, que no es malo per se, pero que al menos en un inicio les cuesta sobrellevar como deberían. Entonces, ese es el punto. Ahora, el 8, el 9 y el 1 tienen eso en común. Recaen en no saber enfocar esa energía del sentimiento de la ira, de la molestia, de la indignación. Pero, entonces de eso se trata. Mira nada más. Oye, Orms, ya entendimos que hay 3 tríadas fundamentales. Así es, Milo, lo estaba sobreexplicando, pero me agrada ver cómo entiendes las cosas tan rápido. Dice, ¿nos puedes explicar el tritipo de Luis para entender cómo se escoge un número de cada tríada? Ah, vaya, bueno, no puedo negar al sticker de los gatitos dándose la mano. Sinceramente me convenciste al 100% con eso. Bueno, entonces vamos con eso, porque justo eso tocaba. Ya definidos los tres tritipos, vamos entonces con cómo se define, o sea, ya definidas las 3 triadas, cómo se define entonces el tritipo, ya en general. ¿Cómo se lee? ¿Qué onda? ¿Qué se hace con eso? Pues simple, me gusta chasquear. Pero también simple, pues ya sabemos que hay 3 tritipos y por lo tanto, recuerden, no se repiten números del mismo de la misma triada. Digamos que, no sé, Luis es, creo que dijo más arriba para acá, no sé si esta persona de la que estamos hablando, de Scrooge, es, pero ya dijo que era 9, 5, 3. Bueno, ya saben ahí, el 9 es el ego, ese no cambia. Ese es de la triada de la ira y ese se mantiene. Ese queda así, ese es el que es y ese no varía. Solo se puede hacer más, digamos, sano, consciente, desarrollado, pero sigue siendo 9. Muy a grandes rasgos. Luego tenemos al 5. O sea, que si ya está el 5, que es de la tríada mental, no puede volver a... el siguiente número no puede ser ninguno otro de la tríada mental, ni 6 ni 7. No, si es 5, entonces no se repite números de la tríada mental. Y luego sería el 3. Eso, la tríada emocional. O sea, ya un número de cada grupito. Ahora, la pregunta vendría siendo, ¿para qué sirve todo esto? ¿Significa que tengo rasgos de 3 tritipos diferentes? No exactamente. La tríada no solo te añade rasgos generales como el ala. La tríada añade y complementa al ego. O sea, el tritipo añade y complementa al ego. O sea, digamos que una persona es 9, ¿verdad? Y ya sabemos cómo es el eneatipo 9. Una persona que se sobreadapta y trata de hacer actividades superfluas para dejar un poco de lado y evitarse sentir, para evitar confrontar lo que siente. Digamos que tiene esa negligencia con afrontar sus propios sentimientos. Entonces, eso sería el eneatipo 9. Ojo, repito, muy a grandes rasgos. Entonces, eso, el eneatipo mental trata de eso, de cómo la persona maneja las cosas en lo mental. El tritipo de la ira, la triada de la ira trata de eso, de cómo la persona maneja las cosas en cuanto a lo confrontativo, o sea, en cuanto a imponer sus límites. ¿Qué significa que su ego de la triada mental, de la triada de la ira, sea el 9? Significa que a la hora de imponer sus límites, ojo, por eso se cogen las triadas. En el caso de la triada de la ira se trata de cómo la persona impone sus límites, cómo hace cuando tratan de pasarle por encima. Y si uno es un 9, por ejemplo, eso significaría que la persona se sobreadapta, está en el punto medio, que puede dejar pasar algunas cosas por mantener la calma, por mantener la armonía, por evitar explotar, pero como no las libera tanto como debería, eventualmente y sin querer, sí explota. Es una forma en la que muy a grandes rasgos se ve como eso, como la triada de la ira define cómo la persona define sus límites cuando se meten con ella de alguna manera. Y en el caso del 9 sería, ojo, muy a grandes rasgos, algo así. Esto puede variar según la variante instintiva. Este es un tema muy sencillo, muy divertido, pero que es una herramienta misteriosa que nos ayudará más tarde. Que puede alterar un poco esto, pero a grandes rasgos sería ese el 9, ¿no? Luego venimos con el 5, que es de la triada mental. La triada mental se trata de cómo manejamos el miedo, la ansiedad y las preocupaciones. En este caso, si es que por ejemplo un 5, y ya sabemos que el 5 suele ser más de prepararse, de investigar, de aprender, porque no quiere hacer el ridículo y digamos actúa de esa manera, o guarda recursos para tratar de saber resolver solo, y a veces le costaría eso, aceptar ayuda. Entonces, ¿cómo se aplica esto de la triada mental? Bueno, que cuando esta persona necesita ayuda o siente que no sabe de algo y teme hacer el ridículo por no saber de un tema, se prepara mucho. Hace lo que hace el 5.
toma ciertos aspectos del 5, se prepara, aprende, analiza y considera que debe ser capaz de resolver por sí mismo. No significa que haga todo lo del 5, esto complementa lo del 9. O sea, es una persona que trata de mantener la armonía, la calma en las situaciones, de no explotar, aunque tiene sus límites, aunque no siempre lo quiere reconocer, no siempre reconoce la importancia que tiene, pero trata de dejarse un poco de lado en pos de la estabilidad, de la armonía social. Y cuando no siempre sabe qué hacer, trata de prepararse por sí mismo, es decir, no es tanto de pedir ayuda a los demás. Puede aceptar conocimientos de los demás, pero es más de tratar de tener sus propios recursos y sus propias preparaciones para las cosas. Y luego tenemos a el 3. Ya vimos que anteriormente el tritipo no son 3 tipos separados, no es como que en cierto así y es así, no. Todo lo que dije del 9 y el 5, del 9 y el 5 se complementan. La persona es esas dos cosas al mismo tiempo. Puede sonar complicado, pero como dije es cuestión de encajarlo. Y en teoría todas esas cosas encajan. La persona intenta mantener la armonía y la estabilidad en el grupo, tratando de no explotar ante los demás, en la medida de lo que puede, y trata de prepararse para las cosas, de tener una cierta idea de todo antes de actuar. Al menos así maneja su miedo a hacer las cosas, sus preocupaciones dentro de su cabeza. Y luego tenemos al 3. El 3 se trata mucho de, como dije anteriormente, esforzarse para ganarse esa admiración. Pero esto no se trata solo del 3. La triada del corazón, de la emoción, se basa en cómo hacemos para conectar con los demás o para ganarnos ese aprecio por los demás. Entonces, en este caso, ¿cómo conectamos con las personas? ¿Cómo hacemos cuando queremos relacionarnos? Y en este caso, así sería el 3. Ganarse eso. Ganárselo actuando de una manera acorde, correcta, de una manera que despierte el aprecio de los demás, por ser una persona competente. Muy a grandes rasgos es eso el 3. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, que cuando esta persona quiere socializar y conectar, se muestra como una persona agradable, una persona digna de aprecio. Digamos, ¿cómo se dice esto? Una persona amable, o sea, una persona que tiene la cualidad de poder ser amada. Algo así sería. No solo de dar, sino de mostrar, de aparentar, de ser una persona que se note que es alguien grato, amigable. Llama la atención para que vean, hey, miren, y es una buena persona, así. Eso, muy a grandes rasgos, se complementa todo esto. Entonces, ¿cómo se leen los 3 números? Muy a grandes rasgos, ¿cómo se leerían los 3 números sin lanzar una Biblia o mucho texto? Pues es una persona afable y amigable, sí, que por lo general intenta resolver las cosas por sí mismo y no siempre pide ayuda. Puede aceptar que la necesita, pero no siempre la pide como tal. Hasta cierto punto considera que debe poder valerse por sí mismo. Y que inclusive, no solo eso, sino que no siempre se da la importancia que merece. A veces se deja un poco de lado en pos de que las cosas estén en paz con la gente que quiere o a su alrededor. Y además, cuando quiere socializar y conectar, hace eso. Sigue mostrándose como una persona grata, una persona agradable, valiosa, digna de aprecio. Una persona que se esfuerza, que cede por los demás, que sabe resolver y que en vez de ayudarse solo, incluso termina ayudando a los demás. Pero bueno, eso ya recaería un poco en el 2, pero muy a grandes rasgos es eso. Así se lee un tritipo. O sea, los otros 2 números le añaden rasgos a la personalidad de cada quien. En ciertas situaciones se puede notar en eso. Cómo la persona pone sus límites, cómo es la persona cuando siente miedo y ansiedad por algo, cómo es la persona cuando quiere relacionarse y conectar con los demás. O sea, muy a grandes rasgos es eso. Así se lee el tritipo y para eso se usa. Y como pueden ver, da mucha más información que solo el ala. Y aparte hay un consenso más concreto con el tritipo que con el ala. Ahora, ¿en qué orden se ponen? Eso es algo que no está tan concreto así, pero lo que siempre es seguro es que tu ego va de primero. O sea, el número a la izquierda siempre va a ser el primer número a la izquierda. Si eras 9, W8, por ejemplo, en el tritipo vas a ser 9 y luego los otros 2 números. Eso no varía. Y los otros 2 se ponen en el orden en que se vean más notorios, pero como esto agrega, o sea, como esto no se trata de que es algo que salta por separado, sino que todo se lee en conjunto, no es como que cambia mucho las cosas en qué orden se ponen. O sea, esta persona perfectamente podría ser... Un momento, ¿dónde está? Aquí estaba. Esta persona perfectamente podría ser 935 o 953, pero eso no cambia el hecho de que en ciertos aspectos, o sea, a la hora de relacionarse, tiene aspectos de 3, y a la hora de prepararse mentalmente, tiene aspectos de 5. Lo que no varía es que el 9 va de primero. Eso, damas y caballeros,
y otros títulos presentes acá, pero que no tengo tiempo de pensar adecuadamente, pero tal vez debería para el siguiente video, es el tritipo. Una cosa muy importante en el eneagrama. Ahora, ojo, todos estos temas los vamos a profundizar mucho más adelante. Pero falta una cosa muy importante, un detalle pequeñito, pero que es muy importante, como dijo Hades. Y es la variante instintiva. Saben que el tritipo parece así complicado, pero se lo estoy diciendo como esto es una introducción general y luego lo vamos a profundizar mejor, de manera más adecuada. Pero esto les comento porque el eneagrama tiene, todos los números se utilizan para algo. Este esquema es como una especie de navaja suiza. Con ese esquemita pueden sacar mucho de una persona. Y recuerden, lo más importante del eneatipo es que les ayuda no a ver cómo son, sino cómo pueden ser, cómo pueden llegar a ser, a mejorar y crecer en la vida. Pero entonces falta un detalle pequeñito, pero muy repetido porque estoy diciendo la misma cosa, que es la variante instintiva. Bueno, ustedes han visto que hay personas que colocan su eneatipo, colocan, por ejemplo, no sé, 5 a la 4, y luego colocan su tritipo, 5, 8, 2, por ejemplo, ¿no? Y luego colocan SX, o por ejemplo colocan SO, o colocan de repente su eneatipo solo, no sé, el 7, y colocan SP. ¿Qué es eso? ¿Qué son esa S con otra letra? Porque ni siquiera es consonante. ¿Qué significa eso? Eso es la variante instintiva. Bueno, esto propone lo siguiente, y esto es algo también del eneatipo. Los seres vivos, naturalmente, tienen 3 instintos. La autopreservación, la supervivencia, es el primero, uno de los básicos. Luego tenemos el instinto de reproducción y conexión con los demás. Conectar con algo, aunque ya verán que esto es más una metáfora que algo literal en este sistema. Como con lo del pecado, no es tan literal. Pero es eso, el instinto de conectar con alguien o algo. Y por último, pero no menos importante, tenemos el instinto de formar parte de un grupo, de una comunidad, de una manada. Cada lobo busca su manada. ¡Au! Y referencias al Omegaverso. Pero bueno, entonces, en sí, ¿cómo es esto? Ya un poco más a detalle. Bueno, primero vamos a hablar de cada una. SP. SP es la abreviación de Self Protection. Porque esto es como lo de W con el ala. Esto es una palabra en inglés, pero que sabemos qué significa esto. SP es Self Protection. O sea, no sé si pronuncié bien, pero aquí queda entre nosotros. Entonces, esto significa la autopreservación o autoprotección. Pero esto es ya, como dije, un término más a grandes rasgos. La variante instintiva de autopreservación, vamos a llamarla así a grandes por ahora, se trata de lo que hace la persona para preservarse, para mantenerse bien, cómo guarda recursos para sí mismo, para sí misma. Esto habla, las variantes instintivas como esta, hablan más que nada de cómo la persona enfoca sus recursos. Y la variante de autopreservación enfoca sus recursos en estar bien, a salvo, preservarse, mantenerse bien y estable. De eso se trata la autopreservación. Hay personas que pueden ser un poco más descuidadas. Por ejemplo, pues, no sé, me lastimé y no hay curitas. Ni me había fijado que no tenía curitas en la casa. Pero bueno, vamos a poner una servilleta. ¿Dónde las puse? No me acuerdo bien, es que yo normalmente como en la calle. Y así. Gente que es un poco menos cuidadosa en ese sentido. Y por otro lado, tenemos a las personas que son un poco más de guardar recursos para el invierno, por así decirlo. O sea, bueno, yo siempre tengo un botiquín de primeros auxilios guardado por si me corto, por si me da dolor de cabeza y tengo una pastillita para el dolor. Siempre me aseguro de que en la casa haya agua para tomar. No me quedo como que a la medianoche me despierto, tengo sed y no hay agua. O sea, no, esa clase de cosas no suelo descuidarlas. Ojo, es un ejemplo. Entonces, eso, o sea, enfocar los recursos en tener para sí. Pero, ojo, este es tener para sí, para uno mismo. No es como que yo voy a tener pastillas por si acaso a otra persona que no soy yo le duele la cabeza. Eso se trata de saber que tengo yo algo para ayudarme después. Por ejemplo, tengo mis propios recursos, mis propios conocimientos, tengo medicinita guardada para después, o siento que tengo un plan para qué voy a hacer en tal o cual situación. Para yo resolver, para yo estar bien. Pero principalmente, como se trata de guardarse sus propios recursos para sí, por lo general la variante instintiva de la autopreservación se enfoca mucho en eso, autopreservarse, pero en un ambiente ya más guardado, más resguardado. Esto no se trata de salir y tener las herramientas en el bolsillo para resolver cuando uno va con el mundo, no. Se trata de encontrarse un lugar en el mundo, cavar un huequito ahí, guardar todo lo que uno va a necesitar y ahí quedarse. Y salir solo a buscar cosas para luego meter, digamos, en eso, donde uno va a necesitar.
¿Qué significa esto? Que suelen ser personas que no son tan dadas, tan abiertas a explorar, o pueden serlo, pero dentro de cierta zona de confort. Por ejemplo, no sé, puede que les guste salir a viajar una que otra vez, pero por lo general se sienten más cómodos y seguros donde ya conocen, en su casa, o en su ciudad, o en cualquier parte, pero con su grupo de gente cercana con la que sabe que es como su núcleo. O sea, no sale de una cierta zona de confort donde sabe que tiene lo que necesita para sobrevivir. Eso es la variante de autopreservación. Luego tenemos a la variante instintiva sexual transmisora. Y esto no se trata de... Pensaron que iba a decir esa palabra, ¿verdad? Pues sí, esto no se trata de sexo. No, se trata de, como dice su otro nombre, la transmisión, o sea, conexión con algo. Ahora, esta variante instintiva sexual transmisora, nuevamente, es una terminología y no algo literal. Se trata de conectar con algo o alguien. O sea, a diferencia de la autopreservación que se guarda los recursos para sí, no es que no pueda uno darle algo a una persona, ¿verdad? Pero por lo general esa no es la idea. La variante instintiva transmisora busca algo o alguien con quien conectar. No con cualquiera, pero cuando encuentra algo que le gusta, algo que siente que le llama la atención, mete todos sus recursos en ello. Ojo, por eso dije que algo o alguien puede ser una persona que le gusta mucho y con la cual no se mide a la hora de darle cosas, comprarle cosas, ayudarle en lo que necesita, poner todas sus energías, todos sus recursos en ello, en esa persona que ama mucho. O puede ser una mascota, también, por la que daría lo que no le daría a otras personas que no le importan, porque le importa es esa mascotita en particular. O puede ser un proyecto. Puede ser una persona a la que le gusta mucho cierto tema y en este tema se esfuerza, se dedica, ahí sí le pone ganas. No como lo hace con otras cosas que no le importan tanto. Esto es lo que le importa y en esto se va a esforzar. Busca muchos recursos, pero los enfoca en esto. Busca muchas ideas, posibilidades y se prepara y todo se lo guarda para enfocarlo en lo que verdaderamente le importa. Es como si habláramos de ahorrar dinero. Y lo enfoca en su colección de figuritas o ese juego de los... ¿Cómo es que se llama? Pretty Derby, Mosume, Pretty Derby. ¡Ay, ese juego! Bueno, como sea, un gacha. El hecho es que es eso, enfocar los recursos, ya sea económicos, mentales, la energía, el esfuerzo, las ganas, en aquello con lo que verdaderamente conectaron. Y estas personas saben conectar bien con los demás. A diferencia de autopreservación, que pueden ser un poco más recatados porque pues incluso la socialización es un recurso que se guardan para sí, los de la variante instintiva sexual transmisora buscan algo con que conectar y van probando, hasta que por fin encuentran aquello que verdaderamente les gusta y ahí, ¡pum!, no se miden. Y luego, y por lo general, saben tener una cierta idea de con qué sí pueden conectar. O sea, tienen una cierta idea de qué les gusta y una vez que les cogen, ahí van, ahí siguen y ahí se quedan. Y luego tenemos a otra que es como un punto medio de las dos anteriores. Ojo, esta se escribe, la variante instintiva sexual transmisora se suele abreviar como SX. De sexo. Pero ya saben que no significa eso necesariamente. Pero luego tenemos la tercera, SO. SO se lee fácil porque viene de la palabra en inglés social y bueno, como self-protection, ¿verdad? La diferencia es que SP se escribe así en inglés. Bueno, la variante instintiva social, SO, esa se trata de un punto medio de las dos anteriores. Y es que si la variante instintiva de autopreservación se guarda las cosas para sí y la variante instintiva sexual transmisora escoge algo y en ese algo enfoca todos sus recursos, pues la variante instintiva social se enfoca en un cierto grupo general, la comunidad. Y esto sí se trata más de las personas, o sea, su grupo de personas cercanas a su alrededor. Más de una, por lo general, o más de un proyecto, más de una cosa, pero más de una. No se lo guarda todo para sí. Tiene para compartir o conectar con los demás. Porque, ojo, no se trata de que la persona de la variante instintiva social guarda recursos para darle a otros. No, guarda recursos para conectar con los demás. Por ejemplo, ¿cómo sería esto? Vamos a poner un ejemplo más concreto. Pues yo tengo galletas porque son ricas, pero las tengo porque me gusta a veces de repente veo una persona que está un poco decaída, o no galletas, chocolates, veo una persona que está decaída, tuvo un mal día y le doy un chocolate. Así como en Harry Potter, eso te sube la alegría y aleja a los dementores. Y no se trata de que yo adore a esta persona, tampoco se trata de que yo tengo que tener siempre un chocolate por si yo me siento mal. Esto se trata de que pues hacemos amigos así, veo que la persona está mal, lo necesita, yo se lo doy. Y me agrada conectar con la gente así, hacer amigos, tener un círculo de personas con la cual siento que puedo contar. Y no se trata solo de que me sirvan, se trata de que yo también quiero conectar con esas personas. Dar y recibir, como en la Navidad. Amistad, tener un grupo de personas alrededor. Puede ser la familia cercana, pueden ser los vecinos, o sea,
Hola, ¿cómo está, vecino? Mire, quería compartirle esto. Y tal vez esa persona me dé después. Pero yo me siento bien con haber conectado con esa persona. Eso, socializar. Tener un grupo a tu alrededor. De eso se trata la variante instintiva social. Es una de las más directas. Tener un grupo de personas con las cuales conectas. Y esto es una variante instintiva, ya un instinto, que se trata más que nada de eso, de estar en una comunidad a la que apoyas y que también te puede dar apoyo. De eso se trata la variante instintiva social. Entonces, más o menos a grandes rasgos, así va. Estos son los 3 instintos básicos de la mayoría de los seres vivos en la naturaleza. Autopreservarse, conectar con otros en general o conectar con una sola persona. Ahora, son 3. Y hay gente que coloca uno solo. ¿Cómo se hace esto exactamente? Bueno, esto puede variar un poco de foro en foro, de persona a persona, pero a grandes rasgos es así. Colocan su eneatipo y su tritipo, tal como ya les dije, y todo eso, ¿verdad? Y pueden colocar SP. Y ya, porque es... A ver, hay 3 variantes instintivas. ¿Cómo funciona esto? Todos los que están acá presentes ya saben cómo es el MBTI. Tenemos una función dominante que es la que utilizamos más, mejor y menos peor, así todo bien y maldicido. Tenemos una función auxiliar que ayuda un poco y ahí está, pero tampoco es como que lo usemos tan bien. Y tenemos... Y tenemos una función inferior que es a la que no le prestamos mucha atención y la despreciamos un poco a pesar de que en realidad sirve. Bueno, algo así es con la variante instintivas. Tenemos 3. Y la que las personas colocan primero es aquella que tienen más marcada. Porque tenemos una más marcada que las otras, digamos, una que es la que se nos da mejor, otra que es como que no le prestamos mucha atención, no la atendemos bien, es como nuestro punto ciego, aquello que se nos da muy mal, y la del medio que ahí está, no, digamos, ni estorba ni ayuda, pero bueno, ahí está, se tiene neutral. ¿Cómo es esto? Bueno, todos tenemos las 3, tenemos una más marcada y una menos. Esto se puede ver de la siguiente manera. Tú, sí, tú, te estoy señalando, tú, sí, así es, párate del asiento, tú mismo, persona que estás aquí. Verás, persona a la que no le voy a decir el nombre. Eres una persona que, por lo general, suele guardar un poco más los recursos para sí, ya sea conocimientos, ya sea asegurarse hasta cierto punto de tener con qué vas a sobrevivir mañana, no ser tan descuidada con el dinero. En sí, te guardas tus recursos para ti mismo o para ti misma. Persona inidentificada, pero que está aquí en el público. Entonces, eso. Y entonces tu variante instintiva, digamos, principal sería la variante instintiva de autopreservación, porque es tu instinto más marcado en tu caso particular, porque otras personas pueden tener otro de los 3, pero en tu caso particular ese es tu instinto más marcado. O sea que tú colocas tu eneagrama, tu tritipo y colocas SP. Ojo, SP, hay que colocar la P, es importante para identificar. S mayúscula y P minúscula. Y así se sabe que eres una persona, o sea, ahí expresarías eso, esa tendencia tuya general a buscar la autopreservación, la supervivencia. Y hay una cosa que se te da muy mal, y es, por ejemplo, porque no hay un orden establecido específico, sería conectar con los demás. Guardas mucho para ti, y en realidad no siempre te aseguras de ver cómo están los demás, de formar relaciones con los demás. Para ti es más importante tener con qué vas a sobrevivir y prefieres no contar con si los demás van a estar o no, ya sea porque no confías en los demás, ya sea porque no quieres estorbarles, pero el hecho es que la variante instintiva social, saber conectar con los demás, utilizar tus recursos para conectar con los demás, no te gusta. Tú eres más de querer tener con qué vas a sobrevivir tú y allá los demás. ¿Y qué pasa con la variante instintiva sexual transmisora? Pues ahí está. Sabes lo que te gusta, puedes enfocar algunos recursos en lo que te gusta a ti individualmente, pero tampoco es como que tantos, la mayoría se va para la supervivencia. Y tampoco te gusta soltar muchos recursos a terceras personas por conectar. O sea, lo que es conectar con los demás no lo tienes tan desarrollado ese instinto. Entonces, sería así. Tu punto ciego es lo social, aquello que no se te da muy bien, que no conoces bien y que no te agrada tanto. Tu variante instintiva principal sería la preservación, la autopreservación. Eso es lo que colocas en tu eneagrama, tu numerito. ¿Sí? Los números, no sé, 9W1, y luego colocas 9953, por ejemplo, y colocas SP. Así es como se colocaría su, como dicen a veces, código de barras. Y también puedes colocar la segunda, la del medio, SP/SX. Pero la que es tu punto ciego no la colocas y así se pone de manifiesto que esa es la que no se te da tan bien, en caso de que lo quieras expresar, porque puedes solo colocar la primera y ya. Pero para que quede más claro sería eso. La que se te da mejor, en este caso SP, la que se te da... ahí está. Lo bueno es que la tienes, que sería SX, y la que no se te da bien, no la pones. Ahí queda.
Ahora, muy bien. ¿Y esto qué? ¿Qué importancia tiene la variante instintiva? Pues mucha, porque define muchas cosas del eneatipo. Oh, miren esto, un comentario y una pregunta. Los sostengo, presets, como en LOL. Pues sí, es que sí son, es un muy buen ejemplo lo de los presets. Pero bueno, digamos que una persona es, por ejemplo, eneatipo, digan un número, del 1 al 6. 17. 17 no es un número del 1 al 6, pero es mi número favorito. Otro número. 3, así es. Uy, perfecto, adiviné. Entonces, un número del 1 al 3, el 3. Digamos que la persona es eneatipo 3. Esta persona, ya sabemos cómo es un 3, ¿no? No siempre siente que vale por como es. Y sí vale, sí tiene valor como persona por como es. Pero no lo siente como debería, no se aprecia tanto. Cree que debe ser una persona que se gane el aprecio por medio de la admiración de otros. Eso cree. Pero bueno, y algún día aprenderá que vale por como es. Entonces esta persona, eneatipo 3, digamos que tiene la variante instintiva social. Bueno, significa que esta persona quiere conectar con los demás. Es un 3 clásico. Se esfuerza por ser alguien que se gane la admiración de otras personas. Y, miren esto, colocaron otros números. Ya lo veremos. Entonces, esta persona, en el tipo 3, se quiere ganarse el aprecio y la admiración de los demás. Pero, digamos que enfoca sus recursos en ello, en conectar con los demás, en tener un grupo de apoyo alrededor. Pero ¿qué pasaría si esta persona en el tipo 3 no fuera variante instintiva social, sino que fuera variante instintiva, no sé, sexual? Por ejemplo, sexual transmisora. ¿Significaría que esta persona qué haría? ¿Querría demostrarle su valor a una persona en particular? Uy, vaya. Como dije, si una persona fuera eneatipo 3 y tuviera la variante instintiva de sexual transmisora, ¿significa que quiere demostrarle su valor a una persona en particular? No necesariamente, aunque además de una forma de interpretarlo, esto se podría interpretar como esta persona, eneatipo 3, variante instintiva sexual, quiere demostrar su valor por medio de algo en lo que enfoca todos sus recursos. Por ejemplo, digamos que es, no sé, un corredor de carreras. Y esta persona siente que no tiene valor por sí misma. El Rayo McQueen Cuchao cree que si él no es el mejor corredor del mundo no vale nada, porque las carreras son su vida, por ejemplo. Y esta persona se esfuerza por ser un corredor admirado, famoso. El Rayo McQueen, es la película de Cars, es que lo pensé por el carro, ups. No te preocupes, yo sé que lograrás tu sueño y yo voy a estar ahí para decirte cuchao. Pero bueno, como les decía, digamos que esta persona hace eso y quiere ganarse la admiración por aquello en lo que enfoca todos sus recursos. Cree que tiene que hacerlo, pero mediante el esfuerzo en las carreras. O por ejemplo, digamos que es un boxeador. Cree que debe ser el mejor boxeador y que en ser boxeador debe poner todos sus recursos, sus energías, sus ganas, sus fuerzas, todo, porque por medio de ello se ganará lo que realmente quiere, el aprecio de los demás. ¿Por qué no sabe esta persona que puede valer incluso si no es el mejor de todos, pero cree que debe serlo para valer? Y lo enfoca en una cosa que le gusta. Y así. O por ejemplo, digamos que esta persona tiene la variante instintiva sexual transmisora y es eneatipo 3 y quiere a alguien. Pues, tengo que ser el mejor novio o novia que pueda ser en esta vida. Tengo que demostrar que valgo, haciendo que los demás vean lo romántico y bueno que puedo ser. Así siento que me aprecian, así que verán lo que valgo. Y así. No significa que no le importe el valor que le da esa persona en particular. Claro que sí. Pero eso es un ejemplo de cómo se enfoca en una sola cosa en particular y por medio de ello, así. Luego tenemos, por ejemplo, la variante instintiva, no sé, de autopreservación. ¿Cómo sería un 3 autopreservación? Bueno, es un 3 que enfoca todos sus recursos en sí mismo y sobrevivir, y no necesariamente en conectar con los demás. Eso suena raro, ¿no? Porque como un 3 que quiere ganarse el aprecio de los demás, podría no enfocar sus recursos en conectar con los demás. Bueno, aquí es donde llegamos a lo que se suele conocer como... Oye, ojalá estén tomando nota, aunque igual esto se sube a YouTube, así que ya lo tendrán. Contrafóbico. Esto es algo muy importante en las variantes instintivas. El contrafóbico es alguien que, por su variante instintiva, aparentemente parece como que lo que hace es lo opuesto a lo que debería ser su variante instintiva. O sea, parece como que no tiene sentido que un 3 se guarde sus recursos para sí mismo, ¿no? Y no conecte con los demás. Pero en cierto modo sí lo hace, solo de una manera un poco más complicada. Utiliza parcialmente su miedo para hacer lo que normalmente quiere. Un 3 autopreservación busca mostrarse como una persona digna, segura, de buen porte, una persona admirable, pero sobre todo autosuficiente, porque por medio de esa autosuficiencia cree que los demás van a querer seguirle, admirarle, por ser una persona muy firme en la vida.
Entonces, de eso se trata, de que la persona, de una manera un poco más complicada, hace esto. Ojo, que no quería chocar con alguien si es que di un ejemplo que se acercaba a alguien, pero recuerden, como dije anteriormente, recuerden, esto se trata mucho de que pueden ser más de lo que ya son. Y se trata de que vean los patrones que tienen para que sepan que en como ya son está el secreto para ser pues más de lo que quieren ser. Yo sé que todos ustedes llegarán a ser mucho más en la vida de lo que se imaginan, pero ya verán, o tal vez no lo saben. Ahora, en sí, esto es un ejemplo, con un eneatipo en específico, de cómo se vería con cada variante instintiva. Como ven, esto da más matices de la persona. O sea, ya pueden saber por ciertos detalles de cómo es, qué variante instintiva tendría, cómo reconocer esos detalles. Pero hay un detalle más importante. ¿Y qué pasa si se tiene, digamos, cierta variante instintiva y luego la otra? O sea, ¿el orden de verdad no importa? Pues el orden en las variantes instintivas sí importa. ¿Cómo importa? Come torta. No, mentira. Importa porque, digamos que se suele proponer que hay un orden natural para que las variantes instintivas se den. Eso se los podríamos dejar en una publicación en la página de Facebook o algo así, ya van a ver, sobre el orden usual en las variantes instintivas. El que va en flow, o sea, en orden, en armonía, y digamos que va sobre rieles, que actúa de manera natural sin tener que ponerle tanta atención a ello. Y el orden que va, digamos, un poco más en contra de lo norma, de la naturaleza, de lo que es por lo general buscado de manera inconsciente. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué es lo que hacen los seres vivos? Nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Pero más concretamente, nacen, sobreviven, tratando de sobrevivir, se unen a una pareja, por así decirlo, y ya después de esto, ojo, muy a grandes rasgos, esto no pretende ser una clase de biología, muy a grandes rasgos, luego de esto se conectan con una comunidad, o sea, nacen, crecen, buscan sobrevivir, o sea, autopreservación, luego de eso conectan con alguien que les agrada, digamos sería la sexual transmisora, conectan con algo que quieren en la vida y luego forman parte de una comunidad para mantener lo que ya han conseguido. Ojo, muy a grandes rasgos, esto no es que la vida sea así, pero por lo general este es lo que se considera como el orden natural y más funcional de las variantes instintivas. Pero, ¿se puede ser de otra forma? Sí, es que hay gente que es de otra forma, hay gente que no es así y aún así es funcional en la vida, como la gente que es, digamos, variante instintiva, digamos, no es SP, sino que es, por ejemplo, la variante instintiva sexual transmisora y luego la social. ¿Y esto qué? Pues esto es algo que, según la teoría del eneagrama, es más difícil de hacer funcional. O sea, no es tan fácil que una persona así, digamos, consiga cierto equilibrio en la vida. Es posible, pero no se da tan fácilmente, se le dificulta un poco. El orden de las variantes instintivas sí suele variar un poco, mientras la persona va encontrando más su nicho, su lugar en el mundo. Ahora, hemos dicho muchas cosas, pero falta explicar las líneas, los grupos del eneagrama. Pero en realidad, con lo que les he dicho, ya tienen una gran base. Lo demás seguirá en la siguiente clase. Esto era una introducción muy amplia, porque ya verán que todo se puede profundizar un poquito. Pero el eneatipo, el eneagrama es eso. No se sabe exactamente su origen, no se sabe exactamente de dónde salió, porque en realidad las fuentes varían bastante, pero este sistema ayuda para lo que tiene que ayudar, sirve para lo que tiene que servir. Para que la persona vea sus patrones de conducta y comportamiento, para que vea cómo puede encontrar más realización y seguridad y confianza en sí mismo en la vida. De eso se trata el eneagrama. Habla de tus instintos, tus miedos, tus heridas, fijaciones, tus tendencias, tus mecanismos de defensa, pero eso es algo que profundizaremos después, porque sé que de por sí esto se hizo mucho texto. Pero ese es el punto. El eneagrama les muestra no cómo son, sino cómo pueden llegar a ser más de lo que son. El origen no es tan importante como el final hacia adelante. Hay muchos detallitos, pero ya saben que lo profundizaremos con calma, como cuando dimos la introducción del MBTI. ¿Se acuerdan de esa clase? Creo que está en YouTube, tal vez. Si lo revisan, a lo mejor ven. Pero entonces es eso. Ahora, no hay vergüenza en ser como son. O sea, eso se trata más que nada del camino. Todos estamos en un camino hacia la realización y hay más niveles en eso. La realización personal, sentirnos bien como personas. Y, como dije, hay más de un camino. Una persona puede buscar la religión, una persona puede buscar la psicología, una persona puede buscar el arte, el deporte. Ya vieron que esto se puede aplicar de muchas formas. Esto se trata de ayudarles a reconocerse, ayudarles a ver cómo ya están haciendo y qué es lo que están tratando de ignorar, pero que pueden enfrentar.
poco a poco. Entonces, de eso se trata muy a grandes rasgos. Entonces, el día de hoy hemos visto el eneagrama de la personalidad. Recuerden que si se perdieron alguna parte de esto está en YouTube, completito, con todos los chistes malos. Bueno, tal vez si dije el nombre de cierto pintor austriaco en el video, no va a salir, tal vez. Pero como no lo dije, entonces ni modo. Cosas como por ese estilo. Entonces, esto estará completo en YouTube. Si quieren hacer preguntas, este es el momento. Hablen ahora o pregúntenlo después si quieren al privado también. Pueden escribirlo en texto, pueden... Miren esto, alguien ya tenía una pregunta preparada, que me encantan esos comentarios largos. Y dice, una duda sobre el eneativo que salió aquí. A ver, que se le comentó una vez en el pasado. Al leer un poco más, noté que hay otro que también se siente identificado. ¿Es posible que se haya identificado con otro tipo por error? O sea, le gustaría saber a esta persona, Elian, si está para distinguirlo mejor o si está equivocado al respecto. Porque se quedó con esa duda y no estaba seguro si realmente es el eneagrama que le comenté en una ocasión anterior o si el equivocado podría ser él. ¿Es posible que sea el que se esté equivocando? Bueno, no te preocupes. A ver, te comenté ese, pero seamos honestos. Aunque traté de hacer lo mejor posible, existe la ligera posibilidad, pero es posible, de que yo se haya sido el que se equivocó. Puede ser. ¿Quién quita que no? Porque nadie puede conocerte mejor que tú mismo. Aunque algunas personas no tienen los mismos niveles de introspección. Puede ser que si te identificas más con ese eneagrama, tengas parte de ese. Aunque también hay otra posible explicación y es que sea parte de tu tritipo. O sea, no tanto de tu tipe, sino que se trata de otros detalles de tu tritipo o los grupos en los que se juntan o de la variante instintiva. Eso podría ser también la explicación. Por eso di todos estos detalles. Puede ser que, por ejemplo, seas ese eneagrama, o puede ser que seas uno parecido, o puede simplemente que tus variantes instintivas hayan cambiado y lo haga sonar confuso. Es muy común que, por ejemplo, las personas que son variante instintiva sexual transmisora, son intensas personas, son un poco más intensas, se les confunda con eneatipo 8. Es común que las personas que son más sociables, variante instintiva social, se les confunde con eneatipo 2 o 3. Eso puede pasar. Y es por eso que es bueno ver a detalle. Entonces, no solo se trata de si en alguna ocasión les comenté uno, es bueno que cuestionen. A mí al personal me agrada que lo cuestionen. Y siempre les puedo ayudar en eso, realmente. O sea, porque estas clases, por ejemplo, no se tratan de que yo les digo, es así, y así se queda. Se trata de que yo les diga, esta es la base, y si ustedes terminan aprendiendo hasta más que yo en esto, la verdad es que eso me haría feliz. Entonces, como dije, Elian, eso podemos verlo a detalle, en el grupo, o en privado, o en el grupo de tipeo, con todo el tiempo del mundo y con todo el gusto del mundo. Podemos volver a verlo si te sientes identificado con otro eneatipo que no es el que originalmente te había comentado. Quien quita, ¿verdad? Pero también podemos terminar encontrando con esa explicación de que quizás hay otra explicación para ello. Quizás es la variante instintiva, o quizás es el concepto que se leyó, o quizás es porque tu tritipo todavía no estuviera definido. Eso lo veremos después de estos comerciales. En efecto, o sea, eso puede ser ya algo a detalle, porque cuando llegamos a la variante instintiva, el ala, el tritipo, y eso ya se ve tan a detalle que ya puede que algún detallito se pueda pulir, sobre todo porque aunque el ego no cambia, es decir, si uno es 9, uno se queda 9, si uno es 3, uno se queda 3, el ala sí puede variar. Uno puede pasar de 9 a la 8 a 9 a la 1. La variante instintiva, el orden de las que uno tiene puede variar. Uno puede variar de SP-SX a SP-SO. Eso sí puede variar. El tritipo también puede variar con el tiempo, o sea, los otros números que no son el primero de la izquierda. En sí lo que normalmente no cambia es el ego, el primer número a la izquierda, el primerito de todos. Eso normalmente no cambia, pero bueno, siempre se puede revisar a detalle. Como dije, lo importante es que ustedes tengan con qué revisarlo y no solo se basen en lo que les comente otro. No siempre es una ciencia tan exacta como el MBTI que se basa en las teorías psicológicas de Carl Gustav Jung, sino que el eneagrama es algo un poco más, un sistema ya más como que ha crecido con el tiempo, con las cosas que han conectado con más personas. Bueno, si alguien más tiene otra pregunta, veo que alguien está escribiendo, parece que es Lian otra vez. Mira, nada más, dice, comprendo, como decía, muchas gracias al respecto, y recién le quedó con... a ver, ¿cómo dice? Veré qué hacer al respecto porque me quedan muchas dudas. Pues claro, Lian, como dije, podemos respondértelas en cualquier momento, ya de manera personalizada, si quieres en el grupo todo el mundo viendo, si quieres en privado, si quieres vuelves a entrar al grupo de tipeo. No hay problema, con todo el gusto del mundo, para que lo tengas claro. Lo importante es eso, que se lo tengan claro ustedes también, que puedan revisar, que sepan dónde pueden conseguir sobre esto. Y por eso estaremos publicando al respecto. Si alguno de los presentes tiene otra pregunta, puede, no sé, levantar la manita, o dejar un comentario acá, o
pueden pensar bien en esto y más luego y menos ahora, en el grupo o en los comentarios del video o donde ustedes gusten, pueden hacer las preguntas que les parezcan pertinentes. Bueno, voy a ver si alguien está escribiendo algo. Oh, parece que nadie está escribiendo algo ahora, así que supongo yo que tal vez no hay más preguntas. Tal vez estamos terminando por este episodio. Me encanta que estas clases deberían durar 1 hora, pero siempre duran más. Pero bueno, en este caso, por el momento se estará dando por concluida la clase. Pueden retirarse en paz, pero se van por la sombrita, sobre todo si es de noche. Ya nos veremos en el siguiente episodio y recuerden que esto está en YouTube, grabado en YouTube, así es. Así que pueden volverlo a ver con toda la calma del mundo y siempre pueden hacer preguntas. Mira, alguien comentó algo. Muchas gracias, Milo, eres mi gato favorito. Yo sé que en realidad eres un gato en secreto y que finge ser una persona, pero no te preocupes, no le voy a decir tu secreto a nadie. Oh, qué elegante idioma el que habla nuestro estimado Scrooge o Luis. Muchas gracias y tú también, Liam, por tu presencia aquí y tu estadía acá. Así como a todos los que estuvieron y los que ya se retiraron y no saben que les agradezco, también les agradezco. Voy a terminar la clase a continuación. ¿Cómo se hacía esto? Porque la otra vez no lo hice bien. A ver. Sí, ahora sí, aquí vamos. Hasta el siguiente episodio. Nos veremos próximamente y no solo en cines.